Sí, profesor. Hoy nos toca hablar de infecciones genitales y en esta primera clase de infecciones genitales vamos a tomar primero las infecciones genitales del tracto genital inferior. ¿Bien? Para en la siguiente clase trabajar sobre las infecciones del tracto genital superior. ¿Bien? Bueno, a ver. ¿Qué les queda más cómodo? ¿Le queda más cómodo que trabajemos así dándole yo la clase o prefieren ustedes preguntarme qué dudas tienen? Mejor la clase, profe. No los escucho, ¿no? ¿Ustedes escuchan? Yo realmente no, creo que no los escucho nada. ¿Hay escucha dos o no? A ver, esperen. A ver, ahora ¿Escucha ahí, Doc? sí, un poquito mejor, sí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que prefieren? Sí, la clase, profesor. Bueno, vamos a hacer eso entonces. ¿Bien? Bueno, dentro de las infecciones genitales inferiores tenemos que trabajar sobre esto que están viendo acá, que es básicamente lo que ustedes también van a tener que rendir cuando vayan a rendir la materia. Bien. Dentro de las infecciones genitales, nosotros para entender el proceso biológico que representa la infección genital, sí o sí tenemos que abordar desde los mecanismos de defensa, desde el agente etiológico y desde el síndrome clínico. Entonces, esto sería algo así como no solamente depende del germen, sino depende del huésped. ¿Sí? Toda infección va a presentar una clínica y una evolución que va a depender no solamente del germen, o sea, del agente etiológico, sino que va a depender del huésped, de la defensa o no que el huésped pueda tener y de los factores predisponentes que el huésped pueda tener hacia con esta infección. Bien. Bueno. Espérenme un segundito y ya largamos. Bueno, entonces, dentro de los mecanismos de defensa, vamos a ver, ¿sí? El tema más importante hoy en boga es el microbioma, ¿sí? Específicamente la microbiota que existe en la vagina. Y dentro de los mecanismos de defensa y como resultado de esta microbiota, vamos a tener que hay características de esta vagina, ¿sí? Que va a ser tener un pH menor a 4,5, o sea, la acidez del medio vaginal, las biopelículas y la producción de peróxido de hidrógeno o la producción de bacteriocinas, que van a ser los principales mecanismos de defensa que van a permitir que los gérmenes no proliferen en la vagina. Cuando nosotros estudiamos la vagina, nosotros vamos a estudiar que la vagina es una cavidad séptica, o sea, es una cavidad que tiene
una cavidad virtual que se hace real solo durante las relaciones sexuales o durante la menstruación, el resto del tiempo está colapsada, ¿sí? Pero existen gérmenes dentro de la vagina que en cualquier otro lugar del cuerpo provocarían infecciones. Sin embargo, acá estos gérmenes no provocan infecciones. Vamos a ver por qué. ¿Y qué se desregula para que estos gérmenes puedan provocar infecciones? De todas maneras, les decía como punto importante que si bien uno tiene que considerarla como una cavidad séptica, hay que recordar que la vagina tiene menos gérmenes que la boca. Bien, si nosotros controlamos la cantidad de gérmenes que hay presentes en la boca del ser humano, ¿sí? La boca tiene muchísimos más gérmenes de los que tiene, por ejemplo, la vagina. Ahora, no es una cavidad estéril, por supuesto. En segunda instancia, vamos a ver características específicas de cada uno de estos agentes etiológicos que nos van a dar clínicas específicas y a su vez que nos van a permitir identificarlos y nos van a permitir tratarlos. Y por otro lado, vamos a ver el síndrome clínico que cada una de estas infecciones nos va a provocar, ¿sí? Y cómo reconocerlos. Bueno, empecemos. Entonces, esperen un segundito. Perdón, se me está a punto de cortar la batería porque estoy con batería. Me dan un segundito que enchufe la computadora para que no nos corte la presentación y en un segundito estoy de vuelta con ustedes. Bueno, profesor.
Bueno, ¿me escuchan ahí de nuevo? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Y están viendo la presentación, ¿no es cierto? Sí. Ahí está, porque se había cortado por falta de energía. Ahí está enchufada, así que bueno. Entonces, larguemos. Habíamos quedado acá. Entonces, ¿en qué consiste este antagonismo microbiano de lo que yo les decía? El antagonismo microbiano sería la protección que van a brindar diferentes bacterias, ¿sí? Que son bacterias que viven normalmente en la vagina. Estas bacterias nos van a dar una protección a cambio de que nosotros les demos casa y comida. Es una relación simbiótica, o sea, una relación comensal. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Estos gérmenes, a cambio de esta comida y de este refugio que se les da, van a producir sustancias que van a inhibir y van a regular la proliferación de estos otros gérmenes. Cuando estos gérmenes que forman parte de nuestra microbiota vaginal no están, el resto de los gérmenes prolifera produciendo patogenia. ¿Bien? Entonces, sería que para nosotros son gérmenes codependientes, ¿sí? Y bueno, por otro lado, eso es el microbioma. Y la microbiota se diferencia del microbioma en que la microbiota contiene los gérmenes tanto benéficos como indiferentes, ¿sí? No solamente los benéficos. Microbiota, solo los benéficos. La microbiota, solo los benéficos. El microbioma, ¿sí? Perdón, se los estoy diciendo mal. En la microbiota, los benéficos y los indiferentes. En cambio, ¿sí? El microbioma, solo los benéficos. Ahí está, parece un trabalengua por eso. Bien. Dentro de los gérmenes que se pueden encontrar en un cultivo vaginal de una paciente totalmente sana, van a estar todos estos gérmenes, ¿sí? Fíjense que esto en porcentaje, la gran mayoría de las veces vamos a encontrar lactobacillus, pero no solamente lactobacilo, la gran mayoría de las veces podemos encontrar gérmenes como Corynebacterium, como Staphylococcus, como Staphylococcus epidermidis sobre todo, el aureus pocas veces. Algunas veces, más o menos la mitad de las veces, podemos encontrar enterobacterias que pueden estar presentes sin generar patogenia. Algunas veces vamos a encontrar gram negativos también presentes sin generar patogenia. Otras veces vamos a poder encontrar estreptococos. La mayoría de las veces vamos a encontrar garnerelas, ¿sí? Que en tanto y en cuanto estén dentro de una concentración normal, no van a generar patogenia. La gran mayoría de las veces vamos a encontrar cándidas, que siempre y cuando no proliferen y no desarrollen, no van a producir patogenia. Entonces, esto lleva muchas veces a que nosotros tengamos dificultades cuando pedimos un cultivo vaginal en decir, bueno, el cultivo nos viene positivo para determinados gérmenes, pero ¿y estos gérmenes están provocando la patogenia? ¿Están provocando la clínica de la paciente o no? Bueno, en realidad, para eso nosotros nos vamos a basar en otros indicadores que tienen que estar acompañando. Por ejemplo, la cantidad de gérmenes que estén presentes. No es lo mismo tener pocos gérmenes que tener muchos gérmenes. Por otro lado, la presencia de los mecanismos de barrera. No es lo mismo encontrar cándidas en una persona que tiene un pH de 5, ¿sí? Que encontrar cándida en una paciente que tiene un pH de 3. Ya que cuando estas barreras de defensa, cuando estos mecanismos de defensa están afectados y a esta afectación de los mecanismos de defensa se les asocia
la proliferación de los gérmenes es recién cuando se presenta la patogenia. Digamos, el famoso dicho que una golondrina no hace verano, acá aplica. Acá tienen que darse las características para que estos gérmenes proliferen y la proliferación del germen para que se presente la clínica en la paciente. Bueno, el concepto de metagenoma lo que nos dice es que existen más ADN dentro de estas bacterias, unas 100 veces más ADN dentro de estas bacterias, unas 100 veces más material o más información para codificar proteínas de defensa, para codificar sustancias que pueden llegar a ser benéficas para nosotros, en estas bacterias 100 veces más que las que están presentes en nuestro propio genoma. Y por lo tanto, nosotros dependemos de estas bacterias para poder tener la defensa que necesitamos para poder vivir saludablemente. Bueno, dentro de las bacterias, la más importante por lejos es el lactobacilo. El lactobacilo es una bacteria que vive en mutualismo con los seres humanos, que vive en mutualismo en la vagina. ¿En dónde? La mujer, por influjo de los estrógenos van a favorecer la acumulación de glucógeno dentro de las células epiteliales de la vagina. Cuando la célula se descama con este glucógeno dentro. Y este glucógeno es el alimento del lactobacilo. El lactobacilo va a aprovechar este glucógeno para comer el glucógeno, para proliferar. Y a cambio, como esta bacteria no tiene mitocondrias, no tiene la posibilidad de hacer glucólisis aerobia, hace glucólisis anaerobia. Dentro de la glucólisis anaerobia produce como desecho ácido láctico. Este ácido láctico se vuelca en la vagina y al volcarse a la vagina acidifica la vagina. Entonces nosotros le damos de comer al lactobacilo, a cambio de eso le damos caza y comida, a cambio de eso el lactobacilo prolifera y como resultado de esta proliferación va a producir ácido láctico y el ácido láctico va a ser la principal barrera de defensa que nosotros vamos a tener en la vagina, ya que en medio ácido el resto de las bacterias no puede proliferar, las patógenas no pueden proliferar e inclusive las que son indiferentes tienen una proliferación muy pequeña que no les permite llegar a producir patogenia. ¿Bien? Bueno, acá tenemos un caso típico en donde esto es para explicar lo que es una disbiosis. Cuando nosotros estamos saludables, el ácido láctico, para empezar, el ácido láctico va a evitar que cualquier otra bacteria prolifere. Pero supongamos que la bacteria fuera capaz de proliferar, ¿sí? En la capa de moco que está arriba del epitelio, van a estar todos los lactobacilos haciendo una especie de cordón bacteriano, de muralla o muro bacteriano, para que si alguna de estas bacterias llegara a proliferar y llegara a intentar avanzar sobre el epitelio, en realidad con lo que va a chocar dentro del moco, que va a estar recubriendo el epitelio, es con el lactobacilo. Entonces, si estas bacterias producen citoquinas, citolisinas, peptidasas o sustancias que tienen como objetivo destruir la célula o producir injuria o daño celular, en realidad va a producir injuria y daño sobre el lactobacilo y no sobre la célula epitelial que va a estar debajo, o sea, detrás de esta capa de moco y de lactobacilos, protegida por estos mismos. ¿Bien? Cuando se provoca una disbiosis, y esta disbiosis se provoca porque tomamos antibióticos, por lavados vaginales, porque
proliferó algún germen que fue capaz de eliminar el lactobacilo. Entonces, para empezar, ¿sí?, ya no va a haber ácido láctico, por lo tanto, cualquier bacteria va a poder proliferar a sus anchas, inclusive va a poder beneficiarse del glucógeno que va a haber en la vagina para proliferar, ya que no va a haber lactobacilo que estén consumiendo este glucógeno. Pero además, cuando provoque citoquinas o citolisinas o estreptasas o peptoestreptasas, lo que va a hacer es que estas sustancias van a atravesar el moco y van a ser capaces de llegar directamente al epitelio y provocar injuria en el epitelio. Y la misma bacteria va a ser capaz de atravesar el moco porque ya no va a haber esta barrera del lactobacilo y va a ser capaz de provocar daño o injuria celular. La patogenia se produce, la patogenia comienza cuando se produce una brecha en el epitelio, cuando se corta la solución de continuidad que van a ser las células epiteliales pegadas una al lado de otra y se abre una brecha, se rompe la barrera. Ahí es cuando empieza a producirse la patogenia, cuando empiezan a producirse los síntomas clínicos de una infección vaginal. ¿Bien? Bueno, esto es un caso específico, que es el de la Gardnerella vaginalis, pero ya lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, vamos a ver específicamente cómo van a ir actuando cada uno de los gérmenes. El primero de todos, ¿sí? El primero de los gérmenes que vamos a ver específicamente es la Gardnerella vaginal. La Gardnerella vaginal es una de las causas más comunes de infección vaginal, ¿sí? Y es la responsable de la vaginosis bacteriana. En la vaginosis bacteriana, la Gardnerella vaginal se asocia, porque no está sola, a otras bacterias, como pueden ser los peptoestreptococos, como pueden ser el micoplasma, el mobiluncus, las prebotelas, el atopobium. ¿Para qué? Para que la Gardnerella haga lo que yo les acabo de decir, elimine los lactobacilos, destruya el moco con las estreptasas o las peptoestreptasas y provoque daño celular. Y una vez que se rompió la brecha, las otras bacterias, como estos peptoestreptococos, los micoplasma, etcétera, son capaces de introducirse en el interior del epitelio, ya por debajo de la célula epitelial, y provocar la patogenia. ¿Para qué se produzca una vaginosis bacteriana? Es necesario que la concentración de Gardnerellas en la vagina aumente 100 veces su valor normal, su concentración normal, y que reemplacen a los lactobacilos. Mientras hay lactobacilos, los lactobacilos impiden que la Gardnerella prospere. Pero cuando, como le digo, alguna de estas sustancias, lavados vaginales, antibióticos u otros gérmenes que fueron capaces de eliminar los lactobacilos, hacen que los lactobacilos disminuyan, aumentan las Gardnerellas, y al aumentar las Gardnerellas, estas Gardnerellas preparan el terreno para que las demás provoquen infecciones. Bien, bueno, acá estamos viendo una célula de epitelio vaginal, una célula epitelial vaginal, cómo está cubierta por estas bacterias, estas Gardnerellas, que las tapizan, ¿sí?, las rodean, ¿sí?, y bueno, y las destruyen. ¿Bien? Bueno, esta es básicamente la patogenia en donde la Gardnerella va a provocar, ¿sí?, la adherencia a las células del epitelio, la producción de sustancias citotóxicas, ¿sí? Dentro de esas sustancias citotóxicas, una de las más importantes es la vaginolisina, que es una citolisina, o sea, es una sustancia que destruye células, las células del epitelio. ¿Bien? Provocando la brecha, ¿sí? Además, tienen una sustancia que se llama cialidasa, que en realidad la cialidasa es una mucinasa específica que rompe el moco, ¿sí? Al romper el moco, ¿sí?, es capaz de
dejar expuesta a las células. Y esto en ginecología es muy importante porque estas mucinasas rompen el moco que se produce cuando la paciente está embarazada, que forma el tapón cervical que evita, que aísla el interior del útero de la vagina. Entonces, cuando la paciente está embarazada y tiene una vaginosis bacteriana, esta vaginosis bacteriana lo que va a hacer va a estar directamente implicada con la destrucción del tapón mucoso y luego con la fisura o el rompimiento de la bolsa amniótica con la producción de infecciones en el interior del útero, obviamente, del feto. ¿Bien? Bueno, otra de las cosas que produce, ¿sí?, es una sustancia que se llama succinato. Este succinato lo que va a hacer, y junto este succinato con las aminopeptidasas, lo que van a hacer son proteasas. Y dentro de estas proteasas, la más famosa de todas es la cadaverina, que la cadaverina es una sustancia que va a hacer que se pudra el tejido, ¿sí? Pues se llama cadaverina. Esta sustancia, que es la cadaverina, lo que va a hacer es que, es que se rompan, se libere el grupo amino, ¿sí? Y este grupo amino va a producir el olor tan característico que se llama olor amoniacal, ¿sí?, que está presente en las pacientes que tienen flujo vaginal por la presencia de una vaginosis bacteriana. ¿Bien? Como esta cadaverina destruye células y destruye proteínas, mientras más células y más proteína haya, más olor va a haber. ¿Y en qué situación piensan ustedes que puede haber muchas más células en el interior de la vagina? ¿En qué momento puede haber más células en el interior de la vagina? Y entonces va a ser un dato clínico muy importante que ustedes van a recabar, característico de la mujer con vaginosis bacteriana. Pregunta para que me respondan ahora, a ver. ¿Poscoital? Exactamente, cuando haya habido un coito sin protección y la vagina esté llena de espermatozoides, esos espermatozoides son células, entonces la cadaverina va a poder producir muchísimo más grupos aminos y por lo tanto el síntoma típico de la mujer con una vaginosis bacteriana es que tiene mal olor, este olor amoniacal, olor a pescado, presente todo el ciclo, pero cuando tiene relaciones sexuales y en esa relación sexual hay eyaculación intravaginal, nota que el olor es mucho más importante. ¿Por qué? Porque hay más células disponibles para ser destruidas y liberado el grupo amino. Exactamente. Por eso es un síntoma típico. ¿Bien? Bueno, y lo otro, que también de la misma diapositiva, ¿sí?, es la metaloproteína, la metaloproteína 8, que esta metaloproteína lo que hace es producir una brecha en el epitelio celular y al producir esa brecha facilita la migración de los gérmenes hacia el tracto genital superior. Esta metaloproteína de matriz, MMP, es la que está directamente relacionada, ya no solamente todas las anteriores eran con la patogenia local, esto es con la progresión desde una infección genital inferior hacia una infección genital superior. ¿Bien? O sea, bueno. Acá están viendo abajo a la derecha una célula epitelial normal en una paciente sana y hacia arriba y a la izquierda están viendo la misma célula epitelial, pero esta vez tapizada por garnerelas, ¿sí? Y esta célula tapizada por garnerela es lo que se llama célula clave o en francés cloisel, que eso es lo que va a buscar el bioquímico cuando uno le entregue una muestra de
citología vaginal, entonces lo que va a haber es la presencia de células totalmente tapizadas, totalmente revestidas por estos gérmenes que es como que dejan esta imagen en vidrio esmerilado como la célula por detrás y por arriba todo lleno de estos gérmenes. Esas son las Clue-Cell. ¿Bien? Acá están viendo otra imagen de lo mismo, nada más que esto ya es a muchísimo más aumento. Ahí están viendo la célula epitelial típica rodeada de todos los puntitos violeta que están viendo son las garnerelas. ¿Bien? Bueno, más o menos lo mismo acá ya con microscopía electrónica. Bien. Entonces, ya conocen cómo la garnerela vaginal provoca la patogenia. Ahora veamos cómo provoca la patogenia la tricomona. Bueno, la tricomona es un parásito, ¿sí? Y es un parásito que, a diferencia de la garnerela, que la garnerela ya estaba en el tracto genital y que proliferaba porque otro germen le ayudaba a proliferar matando a los lactobacilos, o porque la misma paciente le ayudaba matando a los lactobacilos con duchas vaginales, con consumo de antibióticos, etc. ¿Sí? La garnerela necesitaba que alguien la ayude, ¿bien? Pero la garnerela no era una enfermedad de transmisión sexual porque vivía normalmente en la paciente. De hecho, para provocar patogenia tenía que aumentar 100 veces su concentración. Una que no vive nunca normalmente en la paciente es la tricomona vaginal. La tricomona vaginal solo llega a la paciente a través de una relación sexual. Por lo tanto, la tricomoniasis es una enfermedad exclusivamente de transmisión sexual y, de hecho, es la enfermedad de transmisión sexual curable más común, ¿sí?, que hay en la mujer. ¿Bien? Bien. Bueno, acá tienen el flagelo. Bueno, no importa tanto. Lo que sí es importante de la tricomona es que la tricomona tiene tiene dos formas de presentación. La primera es la asintomática, que es la más frecuente. 7 de cada 10 pacientes con tricomoniasis vaginal tienen esta infección de transmisión sexual y no tienen síntomas. De hecho, la mujer es el reservorio natural de la tricomona. Esta mujer que tiene la infección y no presenta síntomas. ¿Por qué? Porque entonces, al no presentar síntomas, cada vez que tiene relaciones sexuales, es capaz de transmitir esta tricomona a otra persona, que puede ser un hombre o puede ser una mujer o puede ser un objeto, ¿sí? Como puede ser un juguete sexual, como puede ser un vibrador, etc. Y a través de este objeto o fomite, ¿sí?, se puede transmitir a otras personas. Entonces, la forma de presentación asintomática es la más frecuente, representa 7 de cada 10 personas, ¿bien? De cada 10 mujeres. Entonces, ellas están infectadas, tienen la infección, no saben que la tienen y son capaces de transmitirla mediante las relaciones sexuales a otras personas, ¿sí? Ya sea de manera directa por contacto sexual o de manera indirecta a través de objetos. Estos objetos pueden ser objetos que se usan durante las relaciones sexuales o inclusive ropa, ¿sí?, cuando intercambian ropa, ¿sí?, que es bastante común a veces en Profe, personas que conviven en la misma casa. ¿Hola? ¿Sí? sí, ¿se sabe cuánto tiempo viven, digamos, o duran en los objetos, los parásitos? Mm, Bueno, es que en realidad la tricomona necesita que el medio esté húmedo para vivir. La tricomona no vive en medios secos. Entonces, ¿de cuánto tiempo vayan a vivir? Pues yo me imagino que vos lo estás pensando por las piletas, ¿sí? Este, en realidad, depende. O sea, en medio húmedo, la tricomona tiene su flagelo es como la especie de pata de rana del buzo, entonces le permite desplazarse en medio líquido sin ningún problema. Y la tricomona, mientras tenga alimento y tenga humedad, va a vivir todo el tiempo a sus anchas, digamos, ¿sí? No, 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 en realidad lo que no es resistente cuando el medio se seca,
¿sí? Necesita este medio húmedo. Pero después de ahí en adelante puede estar bastante tiempo, ¿sí? Por esta razón es que las piletas tienen que estar cloradas para que el cloro mate este parásito. Pero hay situaciones en las que no se puede clorar, por ejemplo, la gente que se baña en los ríos. Entonces, la que se baña río arriba, si tiene tricomonas, recuerden, 70% de las personas las tiene y no sabe que la tiene, esto puede bajar río abajo e infectar a otra persona. O, por ejemplo, las personas que se bañan en la pileta en la casa, en la pelo pincha, ponele, que no le ponen cloro habitualmente, ¿sí? Porque descartan el agua, pero mientras tanto, esa tarde se bañaron 10 y, bueno, uno de los 10 tiene tricomona, les puede contagiar a los demás, ¿sí? Pero en realidad, ¿sí? A pesar de que esta infección se puede contagiar de esta manera, no es la manera más frecuente de contagio. La manera más frecuente de contagio de la tricomona es por contacto sexual directo. Bien, por eso se considera una enfermedad de transmisión sexual. Significa que que no es exclusivo, pero que la gran mayoría de las veces esta infección se transmite por contacto sexual directo, ya sea de persona a persona o a través de fomites, a través de objetos que se utilizan durante las relaciones sexuales. ¿Bien? Sí, doctor. ¿Vamos? El 30% de las veces, la menor de las veces, o sea, 3 de cada 10, ¿sí? Va a provocar síntomas, ¿sí? Estos síntomas, ¿cuáles van a ser? Estos síntomas va a ser inflamación del lugar donde está. En la mujer va a provocar infección e inflamación de la vulva, se va a llamar vulvitis, inflamación de la vagina, vaginitis. En el hombre va a provocar inflamación del pene y va a tener una balanitis o inflamación de la próstata y va a tener una una balanitis cuando sea el capuchón del pene, sea el prepucio, o ponstitis cuando sea el cuerpo del pene, digamos. ¿Bien? Pero, de todas maneras, típicamente esta inflamación va a tener lo que nosotros le llamamos el signo de la fresa, para los que nos queramos hacerlo extranjero. La fresa en nuestro medio tiene otro nombre y es frutilla, ¿sí? Entonces les podríamos decir signo de la frutilla si ustedes quisieran también. Y van a hacer esto que están viendo acá, que es que el epitelio, como con la cola, con el flagelo, perfora el epitelio y provoca microsangrados. Esos microsangrados se van a ver como los puntitos rojos que están viendo, acá se los muestro, acá en las fotos, ¿sí? Esto es un cuello de útero, en donde van a ver el cuello con un montón de petequias puntiformes, rojas o rosadas. Cada uno de estos es una extravasación hemática producto de, por así decirlo, el pinchazo del flagelo sobre el epitelio. Esto mismo se va a producir en el pene del hombre, ¿sí? Entonces van a ver que también, ¿sí? El glande va a estar con muchísimos puntitos rojos, ¿bien? Además de eso, ¿sí? Van a provocar la salida de material que van a provocar un flujo que típicamente va a tener algo que solamente en esta infección lo van a ver y eso se lo tienen que grabar a fuego, ¿sí? Y es la presencia de un flujo que va a tener burbujas. Cuando ustedes lo ven, creo que en la próxima diapositiva se ve mejor, bueno, ahí ya lo empiezan a ver, van a ver que el flujo tiene como gotitas de burbuja, como si fuera soda entre medio del flujo. Esas burbujitas, ahí la ven mejor todavía, cuando ustedes detectan esas burbujitas en el flujo, tienen que saber que esas burbujitas las produce el batir de la cola de la tricomona, que es lo que provoca la liberación de gas. Entonces, produce eso. Entonces, cuando ustedes ven un flujo
que tiene burbujas, ya saben que ese flujo está producido por tricomonas, ¿sí? Es un signo clínico que no lo van a encontrar en otras infecciones de estas, ¿bien? En otras infecciones vaginales, ¿bien? Entonces, típicamente, entonces, los dos signos patoneumónicos son el puntillado en fresa o en frutilla, de acuerdo a qué tan extranjeros se quieran hacer, y, mejor dicho, la presencia de flujo con espuma o con burbujas, ¿bien? De acuerdo a la intensidad de la infección, van a aparecer síntomas que van a poder ser leves a severos. Típicamente son síntomas que son intermitentes, ¿sí? Significa que no todo el tiempo la inflamación es igual, ¿sí? Es típico, ¿sí?, que se asocien con dolor o molestias para orinar, con disuria, típicamente porque el epitelio está lastimado y la orina es ácida. La disuria, en el caso de la tricomona, aparece después de orinar, ¿sí?, por la acidez, porque esa acidez irrita todavía más el epitelio. Típicamente estas pacientes tienen dolor durante las relaciones sexuales, ¿sí? Van a tener dispareunia, ¿sí? En el caso del varón, típicamente va a tener dolor después de eyacular, ¿sí? Que es típico de los síntomas que provoca esta infección. Además de eso, ¿sí?, la secreción va a ser de color amarillenta, ¿sí?, o verdosa, ¿sí?, y va a tener una consistencia que va a ser fluida, ¿sí?, y, bueno, y va a tener típicamente las burbujas como les acabo de decir. Si ustedes observan el cuello del útero de la paciente, típicamente también va a haber secreción en el cuello del útero, y si observan la uretra en el varón, típicamente también va a haber secreción en la uretra, ¿sí? Además de eso, y para completar el cuadro clínico, los pacientes van a tener mucha picazón, mucho picor, ¿sí? Picor en el pene, en el caso del varón, picor, ardor, enrojecimiento en los genitales, en la vulva, vulvitis, en la vagina, vaginitis. Y típicamente estos síntomas también se van a intensificar después de tener relaciones sexuales. ¿Bien? Al poder ser asintomática tanto en la mujer como en el varón, esta infección puede perdurar años en una paciente que no recibe tratamiento, ¿sí? Entonces, y esa es la razón por la que, sobre todo la mujer, ¿sí?, es el reservorio natural de esta infección, ¿sí? ¿Dudas hasta acá? Bueno, un poquito todo lo que les estuve explicando en las fotitos que se las voy pasando ahora, ¿sí? Bueno, Entonces, sigamos. esta, Así, esta volvamos. ¿Qué me secreción y decías? este Perdón. flujo, Háblame más fuerte porque no te no, escucho nada. esta secreción no tiene olor. Bueno, todas las secreciones tienen olor, pero en la Gardnerella el olor es especialmente nauseabundo, digamos, es lo que le llaman olor a pescado, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas peptasas rompen las cadenas proteicas y liberan el grupo amino, y al liberar el grupo amino, que tiene nitrógeno, esto va a provocar amoníaco, y el amoníaco tiene un olor muy importante y muy penetrante, digamos. Eso es el famoso olor amoniacal, que de manera coloquial se le llama olor a pescado, ¿sí? Que en el caso de la tricomona no va a ser este olor tan penetrante, pero obviamente que acá hay una infección, hay respuesta inflamatoria, y al haber respuesta inflamatoria hay polimorfos nucleares, macrófago, entonces la pus que vos tenés, no sé,
en el dedo cuando te pinchás y se te hace un globito de pus. Tiene olor, por supuesto que tiene olor, pero no tiene olor a pescado, ¿sí? Entonces, todas las infecciones van a tener olor. No hay infección que no tenga olor, pero no es lo mismo el olor de la pus, el olor de una infección, que el olor específicamente en la Gardnerella, que es mucho más intenso. ¿Se entiende, no es cierto? O sea, no hay ninguna infección vaginal que no se acompañe de olor, pero no el olor característico de la Gardnerella. ¿Está claro? Sí, sí. Sí, no sé si se escucha. Bueno, sigamos entonces. Por último, el tercero es la candidiasis, ¿sí? La candidiasis está provocada por un hongo, ¿sí? Este hongo es, ustedes saben que la cándida puede provocar infecciones cutáneas, solo en piel, infecciones mucocutáneas en piel y en mucosas, y estas infecciones pueden ser superficiales, pueden ser intermedias o pueden ser profundas, ya que la candidiasis podría provocar candidiasis, por ejemplo, en la piel y afectar solo a la piel. Podría provocar candidiasis en mucosas como la mucosa bucal, en mucosas como la mucosa genital, pero también puede provocar, ¿sí?, en los intertrigos, ¿sí?, también puede provocar en las faneras, puede provocar micosis en las uñas. Al mismo tiempo, ¿sí?, puede provocar infección en los genitales, ¿sí?, puede provocar infección en el tracto digestivo, infecciones, puede vivir dentro del tracto digestivo, puede provocar infecciones en cualquier parte del tracto digestivo y puede penetrar y provocar infecciones sistémicas, ya sea a nivel bronquial, ya sea a nivel pulmonar o a nivel de otros órganos. ¿Bien? ¿Por qué decimos esto? Porque es típico cuando nosotros vemos la clínica de esta paciente, ya que dentro del examen físico de esta paciente, nosotros no solo cuando nosotros vamos a prestarle atención a los signos clínicos en los genitales, vamos a tener que prestarle atención al resto de los signos clínicos. Porque si la paciente, por ejemplo, tiene micosis en las uñas, tiene micosis en la boca, obviamente que aunque nosotros hagamos tratamiento de la micosis genital, cuando esta paciente se rasque, ¿sí?, se va a autocontagiar. O cuando tenga sexo oral y luego tenga sexo vaginal, se va a autocontagiar o heterocontagiar, ¿sí? O inclusive se puede llegar a contagiar, ¿sí?, a través de la ropa interior, si no tiene una muy buena higiene anal, ¿sí? O de lo contrario, en los juegos sexuales que tengan este, eh, caricias o que lleven material desde el ano hacia los genitales. Entonces, la misma cándida puede provocar infecciones en diferentes partes del cuerpo. Y nosotros, cuando revisemos la clínica del paciente y cuando hagamos el tratamiento, no nos podemos conformar solo con hacer el tratamiento de la micosis a nivel vaginal. Tenemos que hacer el tratamiento de la micosis en los diferentes sectores del cuerpo donde la micosis va a provocar patogenia, porque de lo contrario la paciente seguramente o no se va a curar o va a tener recidivas y recidivas, ¿sí?, generalmente por autocontagio. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la clínica de esta paciente? Bueno, a nivel vaginal, ¿sí?, se va a caracterizar porque van a tener un flujo que es espeso, adherente, que forma placas, que estas placas cuando se adhieren a la mucosa, provocan la maceración de la piel debajo de la placa. No se olviden que el hongo se alimenta del epitelio, pero se alimenta de tejido muerto. Por eso el hongo primero lo macera, o sea, primero lo mata al epitelio y después se alimenta del epitelio.
Entonces, cuando nosotros es un flujo blanco, adherente, espeso, que cuando nosotros lo levantamos del epitelio, por debajo del epitelio se encuentra el tejido macerado. ¿Bien? Por supuesto que donde el epitelio esté macerado, ¿sí?, va a haber intensa irritación y prurito. ¿Bien? Cuando nosotros busquemos estos signos en el resto del cuerpo, vamos a encontrar la misma maceración en los intertrigos. Vamos a ver que los pliegues, que pueden ser pliegues mamarios, pliegues inguinales, el pliegue interglúteo, el pliegue interdigital en los pies, va a estar, la piel va a estar fisurada y macerada. ¿Bien? Cuando nosotros veamos en otras mucosas, como por ejemplo la mucosa bucal, ¿sí?, vamos a encontrar que va a haber también placas adherentes en mucosa. Vamos a encontrar, en el caso de la cavidad bucal, la lengua que va a estar blanca, y cuando nosotros saquemos la placa adherente va a estar por debajo macerada. ¿Bien? Y en el caso del varón, lo que vamos a encontrar, y en la mujer no se olviden, mujer y varón, bueno, en realidad en todos lados, en las uñas, ¿sí?, en las faneras, que es bastante común ver que la uña está engrosada, un poco levantada, tiene mal olor porque está macerado el tejido debajo de la uña, ¿sí? Y uno va a encontrar como esa carne de pescado debajo de la uña, que es esa piel, esa carne macerada debajo de la uña, ¿sí? Y las placas típicas en la uña, ¿no es cierto? Bueno, y después en el varón, lo mismo, vamos a encontrar placas adherentes, tan en el pene, en el glande, ¿sí?, en el prepucio, ¿sí?, y estas típicamente pican, ¿sí?, típicamente tienen el olor de la maceración, pero que de todas maneras, volviendo a la pregunta que hicieron antes, no es el mismo olor que la garnerela, y cuando uno las levanta, arden. ¿Bien? Bueno, ¿dudas con respecto a esto? ¿Hasta acá? No, profe. Bueno. No, profesor. Ahora, ¿sí?, lo vamos a encarar desde el síndrome clínico. Como la infección más común es la vaginosis bacteriana, por lejos la más común es la vaginosis bacteriana, ¿sí?, vamos a hablar específicamente de la vaginosis bacteriana. Ya estuvimos viendo el tema de las células clave, que yo ya les dije, ¿sí? Ahora, la vaginosis bacteriana, ¿es una enfermedad de transmisión sexual? ¿Sí o no? A ver. No, Muy bien. ¿Requiere tratamiento del varón? Pregunta. no, Así es. En términos generales, la vaginosis bacteriana, si bien el varón puede padecer infecciones por Gardnerella, de hecho, Gardnerella, el nombre de Gardner, viene del primer paciente en quien se diagnosticó la Gardnerella. Gardner era un soldado alemán, ¿sí?, que, piensen en el soldado, Primera Guerra Mundial, que estaban marchando todo el tiempo en lodo, ¿sí?, tenían infecciones muchas veces genitales, que por el ambiente en el que estaban, estas infecciones prosperaban, y en el caso de la Gardnerella, cuando yo le dije que tenían las metaloproteínas de matriz 8 que les permitían romper el epitelio, y al romper el epitelio ascender y provocar infecciones, en este caso en la mujer, en el tracto genital superior, tanto en la mujer como en el hombre, inclusive provocar infecciones sistémicas. Una de las infecciones sistémicas de la Gardnerella es el síndrome de Reiter. Y el síndrome de Reiter es la inflamación de las articulaciones,
¿sí? Por esta Gardnerella. Y esto era lo que se diagnosticó en el soldado alemán, Gardner, que no podía caminar porque tenía inflamada la rodilla justamente por una infección por Gardnerella. Con lo cual, no requiere tratamiento del varón a menos que el varón tenga síntomas. No es típico que tenga síntomas, pero sí los puede tener. Recuerden que la Gardnerella depende de que el cuerpo pierda sus defensas naturales contra la Gardnerella. Nosotros lo estamos estudiando ahora del lado de la mujer, ¿sí? Entonces, no es por una transmisión, la infección no se produce por el contagio, se produce porque el cuerpo permite la proliferación del germen, ¿sí? Pero esto que nosotros estamos estudiando desde la ginecología también puede pasar al varón, que el varón permita la proliferación del germen. ¿Se entiende, no es cierto? Entonces, no, la Gardnerella no se hace tratamiento del varón típicamente. Muy bien. Bueno, esperen. Vamos a pasar a la siguiente, denme un segundito. Ya que vimos las características de cada una, vamos ahora a ver específicamente los síndromes que produce. Bueno, ¿cómo estamos con el tiempo? A ver, son 1:30. Bueno, tenemos un ratito, vamos a empezar con los signos clínicos, con los síndromes clínicos y después ya vamos a dejar para la clase que viene las infecciones genitales altas. Un segundo y ya le pongo el power. Bueno, veamos que se abra. Bueno, mientras se abre, vamos repasando los tratamientos. Entonces, en este caso, cuando nosotros hablamos, en primer lugar, ¿sí?, de la vaginosis bacteriana, dijimos que el tratamiento era específicamente, ¿sí?, para la mujer. Bien. ¿Cómo es el tratamiento? ¿Sí? El tratamiento, en este caso, va a ser con metronidazol, ¿sí?, o con clindamicina, con cualquiera de los dos. Lo más común y en nuestro medio lo que encontramos más frecuentemente es el metronidazol, ¿sí? El metronidazol se puede dar 500 miligramos cada 12 horas, o sea, 2 veces al día, durante 7 días. O se puede dar una dosis única de metronidazol de 2 gramos, ¿sí? Es mucho mejor, en este caso, ¿sí?, en nuestro medio, ¿sí?, el dar 500 miligramos cada 12 horas por 7 días. Sin embargo, el metronidazol tiene muchos síntomas gastrointestinales. Entonces, aunque es mejor,
A veces los pacientes no lo discontinúan por las molestias gastrointestinales. Y la otra cosa importante es que el metronidazol, el paciente no puede tomar alcohol durante todo el tratamiento y hasta 2 días posteriores a la última toma del medicamento, ya que de consumir alcohol van a provocar, ¿sí?, un síndrome que se llama, ¿cómo se llama el síndrome de la asociación de metronidazol con alcohol? ¿Lo No era el recuerdan? síndrome Antabús o algo así, creo que era. Exactamente. Efecto Antabús. ¿Y en qué consiste? En que el metronidazol va a hacer que la ingesta de alcohol provoque cefaleas muy, pero muy intensas. Es tan importante el dolor de cabeza que produce la asociación de metronidazol y alcohol que en algunas oportunidades usan el metronidazol como disuasivo alcohólico. O sea, el paciente alguna vez ya probó que cuando toma metronidazol el alcohol lo descompone muy mal, entonces cuando no se quiere que el paciente consuma alcohol, le dan el metronidazol como disuasivo alcohólico. El paciente sabe que hasta 2 días después de la toma de la última pastilla no puede consumir alcohol. Entonces, en nuestro medio, en donde el alcoholismo es bastante común, ¿sí?, por ahí se prefiere usar la dosis de 2 gramos como única dosis, sobre todo en pacientes que tienen hábito etílico, ¿sí? Pero bueno, si se puede, se elige la presentación cada 12 horas por 7 días. ¿Bien? Ahora, la clindamicina es una muy buena alternativa en este caso también, pero ¿cuál es el problema de la clindamicina? A ver, ¿quién de ustedes me dice cuál es el problema de la clindamicina? Típica pregunta de examen cuando se le está tirando un salvavidas de plomo al alumno, digamos, y uno quiere saber si sabe mucho o no sabe nada. ¿Cuál sería la principal contraindicación o el principal problema que da el uso de clindamicina? Que no sé si, pero creo que era cara la clinda. No, no es ese el principal problema. El principal problema es que la clindamicina, ¿sí?, no se puede, cuando se usa clindamicina, no se puede usar métodos de barrera con látex, porque la clindamicina degrada el látex. Entonces, si van a usar anticoncepción por condón, ¿sí?, la clindamicina va a hacer que el condón falle, ¿ok? Lo mismo, ¿sí?, en el caso de los capuchones diafragmáticos, tampoco, ¿sí? Todo lo que tenga látex se perfora con la clindamicina. Bien, entonces no se puede usar óvulos de clindamicina en pacientes que usan como método anticonceptivo métodos de barrera. Bien. La clindamicina se da como cremas vaginales al 2%, una vez al día por 7 días, ¿sí? O se puede dar de forma oral, pero en realidad para la Gardnerella lo que se prefiere es la clindamicina tópica, ¿sí? Y el metronidazol en la Gardnerella se va a dar por vía tópica y por vía oral. Bien, por vía oral cada 12 horas y por vía tópica, ya sea como óvulos o como geles, ¿sí? Una vez por día también durante 7 días. Bien. Entonces, las parejas sexuales no reciben tratamiento. Bien. ¿Y se hace tratamiento en pacientes embarazadas? Sí. Perfecto. No solamente se hace, se debe hacer, por lo que les expliqué. Rompen el tapón mucoso, producen, ¿sí?, endometritis, producen sepsis, ¿sí?, producen la caída del tapón mucoso o producen el rompimiento de la bolsa amniótica. ¿Bien?
y van a provocar coriomioitis. ¿Estamos? Digamos, el tratamiento es sumamente importante en pacientes embarazadas. ¿Bien? Bueno, preguntas que se hacen sobre la vaginosis bacteriana. Bien, es bastante común que se les pregunte los criterios de Nugent. ¿Sí? ¿Quién sabe qué son los criterios de Nugent? Pregunta típica de examen cuando se les está preguntando vaginosis bacteriana. Yo se los acabo de decir, pero no les dije que esto es el criterio Nugent. Se los expliqué, no le di el nombre específico, pero es muy típico que les pregunten. ¿Sí? El criterio de Nugent es que no basta con encontrar Gardnerella en el flujo para decir que ese flujo es por Gardnerella o que la Gardnerella es el agente etiológico de ese flujo. El criterio de Nugent lo que les dice es que hace falta encontrar más de 10 veces el valor, más de 10 veces, generalmente 100 veces, más, o sea, 100 veces por encima del valor normal, la concentración de Gardnerella para decir que la Gardnerella es el agente etiológico y está provocando una vaginosis bacteriana. ¿Comprenden? Ese es el criterio de Nugent. ¿Bien? Y lo otro que se pregunta en vaginosis bacteriana son los criterios de Amsel. Los criterios de Amsel son los criterios diagnósticos. Son 4 los criterios de Amsel. Dentro de esos 4 hace falta juntar 3 para hacer diagnóstico de la paciente. El primero de los criterios son las características del flujo. Es el flujo gris de característica líquida, ¿sí? Que es el flujo típico de la vaginosis bacteriana. El segundo criterio es el pH. pH, ¿cuánto es el pH en la vaginosis bacteriana? Por arriba de 4,5, porque no hay lactobacilos, que son los que producen el ácido láctico y hacen que la vagina esté ácida. Entonces, la presencia de flujo gris, líquido, la presencia de un pH vaginal por arriba de 4,5, el olor amoniacal, tercer criterio, y la presencia de células clave, ¿sí? Son los cuatro criterios de Amsel. Con 3 de esos 4 ya hacen diagnóstico. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profesor. Bien. De esto... ¿Solamente la Gardnerella forma las células club o todas las otras No, también? solo la Gardnerella, solo la Gardnerella. Yo cuando les expliqué eso es solo para la Gardnerella. ¿Sí? Bien, bien. Y solo la Gardnerella, ¿sí? Va a tener los criterios de Amsel, solo la Gardnerella va a tener los criterios de Nugent. Todo lo que hablamos, esto, y bueno, y este tratamiento que acabamos de ver con el metronidazol es solo para la Gardnerella. ¿Ok? Sí. Bueno, ahora, se me olvidaba, hace ratito cuando hablé del tratamiento de la pareja, otra pregunta típica de examen y es que si se hace tratamiento a la pareja y ustedes me dijeron que no, ¿verdad? Así fue, ¿verdad? Así me dijeron hace ratito. Sí. profe. Bueno, eso puede ser un error, eso puede ser una pregunta tramposa, porque no se hace tratamiento cuando la pareja es varón. Muchas pacientes van a tener parejas mujeres. Y en la pareja mujer, la vaginosis bacteriana es una enfermedad de transmisión sexual, porque sí se transmite de mujer a mujer en las relaciones sexuales. Lo que no se transmite es de mujer a varón en las relaciones sexuales. Está claro, entonces, ¿se hace tratamiento de la pareja? Si la pareja es varón, no, sería la respuesta correcta. Que hace rato, por ahí, no se las puntualicé y es un error no habérselas puntualizado. ¿Bien? Entonces, tratamiento, si es varón, no, si es mujer, sí.
y en el caso de que sea mujer, sí es de contagio sexual. ¿Ok? Está claro, ¿verdad? Sí, profe. Bien. Creo que nada más. Bueno, Profe, última pregunta que me acuerdo haciendo memoria, que se les pregunta habitualmente en los exámenes, son los factores de riesgo para tener vaginosis bacteriana. Se los he ido diciendo cuando les he explicado, pero lo puntualicemos. ¿Cuáles son los factores de riesgo para vaginosis bacteriana? A ver, cuéntenme. antibióticos, toman antibióticos. Bueno, muy bien. Antecedentes El uso de de, consumo de antibióticos. Una. ¿Qué más? el uso de duchas vaginales, Fantástico el uso de duchas vaginales. Muy bien, sigamos. Nada más. Todas las infecciones vaginales van a tener factores de riesgo bastante parecidos. Acá, dentro de los factores de riesgo, ¿sí? Para cualquier infección vaginal, va a estar, ¿sí? La presencia de consumo de antibióticos, la presencia de higiene con duchas vaginales, ¿sí? Cuerpos extraños en la vagina, ¿sí? Pueden ser pesarios, pueden ser anillos, pueden ser eh, eh, anticonceptivos, Sí. pueden ser diafragmas, pueden ser tampones, pueden ser copas menstruales, pueden ser, hemos sacado de la vagina acuyicos, en algunos casos, porque acá en el norte se lo usa como método anticonceptivo, colocar hojas de coca en el interior de la vagina y que después sacan algunas y dejan otras. Bueno, eso, ¿qué va a provocar? Que se pudra la hoja de coca o o el cuerpo extraño en general. ¿Qué es lo que va a provocar? Que haya una proliferación de gérmenes, que los gérmenes maten a los lactobacilos y con la muerte de los lactobacilos empiezan a proliferar la Gardnerella. Entonces, cualquier cosa que afecte a los, que produzca aumento de gérmenes dentro de la vagina que puedan alterar el balance en los lactobacilos. ¿Qué otra cosa? Cualquier enfermedad de transmisión sexual. ¿Qué otra cosa? La presencia de DIU, porque el DIU tiene los hilos del DIU que funcionan como cuerpo extraño en la vagina. Bien. Y después, cosas que tienen que ver, en el caso de la vaginosis bacteriana, con la disminución de las defensas, y que van a ayudar a que la Gardnerella prolifere porque tus defensas están bajas. ¿Cuáles serían? La pobreza asociada a mala higiene o a mala alimentación. El tabaquismo, porque el humo del tabaco es un inmunodepresor, ¿sí? El índice de masa corporal elevado, porque el índice de masa corporal elevado hace que haya aumento de la humedad en la vagina y ese aumento de la humedad va a ayudar a la proliferación de gérmenes. La presencia de varios compañeros sexuales. No porque la vaginosis bacteriana sea una enfermedad de transmisión sexual, sino que la presencia de varios compañeros sexuales aumenta la probabilidad de infecciones y esas infecciones aumentan la probabilidad de Gardnerella vaginal. Y el bajo nivel socioeconómico, es bajo nivel educativo, o sea, es bajo nivel escolar. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Bueno, cerramos profe. acá con vaginosis bacteriana. Cuando tengamos la clase que viene, vamos a ver el tratamiento específico de cada una de las otras y empezamos con infecciones del tracto genital superior. ¿Bien? Listo. Creo que no... Bueno, listo. Eso es todo. Terminamos acá. Hasta la semana que viene. Sobre los prácticos de esta semana, ¿sí?
durante seguramente mañana, martes, a la mañana, si no es a la mañana, a la tarde, cada uno de los grupos va a tener novedades sobre cómo vamos a dar el práctico esta semana, ¿sí? Esperen y estén atentos a las novedades. Mañana, a más tardar, van a recibir novedades, tanto los que tienen práctico el miércoles como los que tienen práctico el jueves. ¿Está claro? Bueno, Muy bien. Sí, profe. Listo, hasta luego. hasta luego. Hasta luego. Chao, Doc. Bueno, se fue.